serio soldados retirados en Reddit. ¿Qué fue lo que viste o experimentaste que nunca compartiste con nadie? También veteranos, gracias por su servicio y dedicación. Si estuvieras en el ejército de un país diferente, aún tendrás mi respeto por servir a tu país. Parte 1 de 2. Mi primer paciente en Afganistán fue una niña de 10 meses. El padre la trajo a nuestra puerta pidiendo ayuda. La revisamos y literalmente le faltaba toda la piel desde el omóplato hasta la cintura en el lado izquierdo de la espalda. Quemada hasta los huesos. El papá nos dijo que ella se tropezó y la grava la cortó. Pero claramente ella está quemada, sin apenas poder mover un brazo del dolor. Todavía puedo olerlo hoy. Puedo recordar el chillido que hacía la piel carbonizada que tuve que quitar. Y ese imbécil se sentó en la esquina mientras ella lloraba sola. Nada que pueda hacer para corregir la situación, salvo hacer lo mejor que pueda para que se recupere. Ese único momento definitivamente estableció el ritmo para los siguientes 9 meses que estaría ahí. No soy un soldado retirado, sino un miembro del cuerpo del Hospital Naval con una unidad marina que se desplegó en el Valle de Sangif, Afganistán en 2012. He visto muchas bajas en mi corto tiempo en la marina, pero ninguna cantidad de entrenamiento de tejido de amor podría prepararme para el trauma que pasé con mi primer paciente. Ni siquiera fue uno de mis marines quien estaba bajo mi responsabilidad. Me estaba enfriando en la estación de ayuda del batallón con un grupo de otro miembro del cuerpo, hablando sobre quién sobreviviría a un apocalipsis zombie, cuando recibimos una llamada de que teníamos un paciente entrando. Esto fue alrededor de una semana en el despliegue, acabábamos de llegar al FOB y la mayoría de nosotros queríamos patrullar las bases en los próximos días. Yo era uno de los miembros del cuerpo más veteranos allí, HM3/E4, así que estaba a cargo de liderar el equipo en el tratamiento de este paciente. Tuvimos una APA allí, pero él estaba más interesado en dormir y confiaba en su conocimiento médico para poder tratar a este paciente adecuadamente. Cuando llegó, corrí afuera para ver bien al paciente antes de que entrara y no esperaba lo que vi. Era un hombre mayor de edad, probablemente alrededor de 70, difícil de decir, y él había pisado una mina, tuvo amputaciones bilaterales por encima de la rodilla. Los torniquetes habían sido aplicados y sangrados controlados cuando entró en el VAS. Mi equipo conectó monitores, aplicó torniquetes secundarios y obtuve acceso cuarto mientras aseguraba la vía aérea. Después de lo que parecieron segundos, habíamos terminado nuestra primera y segunda evaluación y estamos esperando cuando el PROPAC dejó de leer los signos vitales. Recuerdo mirar al hombre y ver que no había vida en sus ojos. Intentamos RCP durante algunos ciclos, pero sin productos sanguíneos fue inútil. Estábamos eliminando todas las intervenciones que habíamos hecho, cuando de pronto se me cruzó por la cabeza revisarle la parte posterior. Le dimos la vuelta y noté una pequeña incisión debajo de su glúteo y arriba, donde se aplicó el torniquete, había una pequeña rebanada donde una metralla había volado y cortado su femoral. Este era mi equipo que se suponía que debía liderar y maté a este paciente, porque no podía estar lo suficientemente equilibrado como para recordar las cosas simples que aprendí en CTM/TCCC. He tenido muchos traumas con más pacientes desde ese día, pero este se me pegó más. Me topé con chozas llenas de personas muertas y moribundas, dispararon e hicieron explotar a mis amigos, pero mi primera víctima me persigue todas las noches. Desde entonces, he usado a este paciente en particular como un mecanismo de aprendizaje ahora que soy un instructor experimentado de TCCC, por lo que espero que mis estudiantes no cometan el mismo error. Salgo a otra misión en 12 días, estoy bastante emocionado. Serví en el ejército aquí en Finlandia, como lo exige la ley, y había un tipo que fumaba mucho chaine y lo llamamos Skorsten chimenea en sueco. Su padre había matado a su madre y luego se ahorcó mientras Skorsten era joven. Skorsten siempre estaba deprimido, pero se llevaba bien con todos y éramos buenos amigos. Luego, 5 años después de que salimos, recibí un mensaje de un amigo del ejército que dice que Skorsten se había ahorcado porque su novia lo había dejado por otro hombre. He aceptado que no había nada que pudiera haber hecho, pero todavía me persigue.
A veces, cuando salgo a fumar, todavía recuerdo cómo me pedía un cigarrillo porque había perdido el suyo, así que enciendo un cigarrillo para él y lo coloco al costado del cenicero. Esa es mi manera de recordarlo. Mi abuelo era un médico de combate que luchó en probablemente todas las islas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. Siempre nos dimos cuenta de que se servía un vaso de ginebra y un vaso de whisky. Siempre susurraba algo para sí mismo, luego tomaba todo el vaso de whisky en un solo trago, luego procedía a disfrutar su vaso de ginebra lentamente. Nadie lo cuestionó nunca. Después de que él falleció, mi tío nos reveló por qué. Mientras atacaba una de las playas, un querido amigo de mi abuelo se arrojó sobre él para proteger a mi abuelo de una explosión. Mi abuelo salió ileso, pero su amigo fue asesinado al instante. El whisky representaba el verdadero amor de los amigos, ya que no tenía un amorcito en casa. Mi abuelo disfrutó un vaso de whisky todos los días más su ginebra durante unos 50 años hasta su fallecimiento. Mejores amigos se emborrachó y se cayó del cuartel. Lo etiquetaron como un accidente. En realidad, fue un suicidio por una chica. Lo sé, no demasiado interesante, pero pensé en compartirlo. Nunca se lo dije a nadie. Siempre me sentí culpable. A casa de seguridad en la zona verde de Kabul hace un par de años, trabajando en la sede de la ISAF, pero moviéndome por Kabul todos los días. La calle desde mi complejo hasta la ISAF estaba llena de tráfico peatonal y estos niños que intentaban vender a los extranjeros cualquier baratija que pudieran. Los conocí desde que estaba allí todos los días. Les conseguí ropa para el invierno, bocadillos al azar y jugamos Angry Birds juntos. Hablaron conmigo, me trajeron bufandas que pedí y pequeños regalos de vez en cuando. También mantuvieron alejados a los otros vendedores ambulantes. Un día, un niño, 12 a 14 años, de otra parte llegó al área con una bomba en su mochila. Tenía la intención de matar a los extranjeros que se movían en el área o atacar a uno de los compuestos. Los niños locales lo notaron y le dijeron que se largase, porque eran nuestros amigos. El niño con la bomba estalló, 4 niños fueron asesinados junto con el terrorista y un par de adultos. Una docena de heridos tal vez. Conocía a cada uno de los niños, Kursi, una pequeña niña que estaba aprendiendo a patinar, Nawab, quien, en mi opinión, parecía estar enamorado de una de las otras chicas que fueron asesinadas, otro chico tenía un hermano un año más o menos mayor que se parecía a él. Vi al asesinado y al otro una semana después, tratando de vender cosas nuevamente. Me asustó mucho. Estuve en el sitio del bombardeo no 30 minutos antes de sentirlo dentro de la ISAF. Ver los cuerpos de los niños después fue un error, no necesitaba estar allí. Caminaba por el sitio todos los días hasta que salí de esa base. La noche del ataque todavía podía oler sangre y el olor húmedo del polvo húmedo de Kabul mezclado. Todos los días que pasaba podía ver sus cuerpos y la sangre que me rodeaba en la cabeza. He visto las secuelas de los Vied en Irak, donde cientos de personas fueron asesinadas, pero el hecho de conocer sus rostros lo hizo horriblemente difícil de sobrellevar. Rostros de niños que habrían tenido una buena vida si no hubieran nacido en medio de esta mierda. No ayudó que mi ex me dijese que me merecía ver esas cosas por haber escogido ser militar, que era mi culpa. Perdón por divagar mucho en la anécdota, gracias por leer. Aquí es donde explotó la bomba, esta foto la tomé solo unos días antes de que realmente sucediera. El niño sentado es Nawab, el mayor de los asesinados, no recuerdo el nombre de la chica junto a él, pero a ella le gustaba Nawab. Siempre me encantó verlos juntos porque me pareció maravilloso ver a un par de niños coqueteando entre sí en un lugar donde no se espera eso. El bombardero detonó frente a esos escalones junto al poste y las grandes puertas de metal a los lados del letrero de autos quedaron completamente destrozados por las explosiones. No le he contado a nadie toda esta historia, ya que no es algo con lo que me siento cómodo hablando cara a cara con la gente, pero creo que es algo que la gente debería saber y pensar al menos. Me desplegaron en un lugar llamado Triángulo de la Muerte en Irak en un pequeño pueblo llamado Yusifiyah. Habíamos estado allí durante 6 meses con muchos combates intensos y estábamos listos para rotar al sur de Irak en un lugar mucho menos activo. Estábamos destinados a ser reemplazados por el 52º IR, parte del 101º Airborne. Ese escuadrón era una gran fuerza que peleó en la invasión inicial de Irak contra las fuerzas de Saddam, pero esto fue en 2005 y fue una guerra muy diferente. Cuando realiza la transición de unidades en el ejército, hay un periodo en el que se muestra a las unidades entrantes las operaciones actuales.
Me encontré en un puesto avanzado junto a uno de los 2 puentes restantes sobre el río Éufrates cuando esto comenzó. Intentamos advertirles, mostrarles las cuerdas, pero no querían escucharnos a ninguno de nosotros. Seguían diciendo tenemos un destino junto con otras declaraciones hiperagresivas. Ni siquiera parecían ver a los iraquíes como seres humanos. No paraban de gritar vamos a joder este lugar. Violar, matar, saquear y quemar. Al otro lado de la calle de este puesto de avanzada en particular, había un señor iraquí y su familia que poseían la pequeña granja alrededor del puesto de avanzada. Habían sido realmente buenos con nosotros, señalando las minas en las carreteras, así como corriendo y regalándonos alimentos y suministros cuando no pasábamos hambre. Por ejemplo, nuestro camión de suministros fue destruido por una mina una vez, así que apenas si tuvimos algo de comer. Hablamos con el granjero y le dimos una lista de compras y dinero, nos compró comida en el mercado local. Era un gran tipo e hizo cosas así por nosotros todo el tiempo. Llevamos a los hombres del 502 en una patrulla a pie y el granjero salió de su casa, saludándonos como solía dirigirse hacia nosotros. Nos saludamos y comenzamos a hablar con él. Cuando fue a estrecharle la mano a uno de los soldados del 502, el soldado simplemente lo arrastró y lo golpeó en la boca, gritando maldito negro de arena. Nuestro sargento de pelotón lo contuvo y lo envió de regreso al puesto avanzado con mi sargento y yo para escoltarlo mientras intentaba aplacar al granjero. Lo llevamos en privado a su sargento, quien lo felicitó. Cuando nuestro sargento de pelotón regresó, les amonestó por golpear al señor, pero a ellos no pareció importarles. No estaba al tanto de la conversación entre mi sargento de pelotón y el suyo, pero tampoco parecía tener ningún impacto. Su actitud persistió hasta que finalmente nos fuimos a nuestra nueva ubicación. Los hijos de puta del 502 salieron en Wikipedia, por la masacre que hicieron a esa pobre gente. Puedes encontrarlos buscando Wikipedia Mahmoudiyya Rape and Killings. El resumen es que asesinaron a la familia de ese granjero unos meses después de que nos fuimos, y violaron en grupo a las hijas de 7 y 14 años para después matarlas. Como si esto no fuera suficiente, unos meses antes de esto, me lesioné cuando mi camión volcó durante un tiroteo, yo era el artillero, a unos 200 metros de donde ocurrieron los asesinatos. Tuve que estar medicado en Bagdad, donde me recuperé por unas semanas. Cuando el camión volcó, perdí mi billetera en la tierra en lo que llamamos polvo de luna iraquí, que es un suelo de tipo limo polvoriento que se encuentra por todas partes. Avancemos 1 o 2 semanas después de los asesinatos. Recibo un paquete del sargento Green. Es mi billetera enviada el 12 de marzo de 2006, el mismo día de los asesinatos. Los del 502 la habían encontrado justo antes de cometer los asesinatos. No soy una persona religiosa, soy ateo, pero me gusta pensar que tal vez fue la forma en que el universo intentaba recordarles el mensaje simple que nuestra unidad dio para ellos: traten a las personas con respeto y como seres humanos, es todo lo que quieren. Todavía tengo la billetera, la he tenido desde la secundaria, la vieja billetera de cuero de Calvin Klein que me regaló mi hermana. Me recuerda al granjero y su familia. No puedo evitar preguntarme que, si quizás hubiéramos estado más concentrados en transmitir nuestro mensaje a ese grupo 502, ellos no habrían cometido el asesinato. Tal vez teníamos demasiada prisa por salir a un territorio más seguro que descuidamos algo que podría haber hecho la diferencia. Incluso teníamos la opción de ser voluntarios para quedarnos en Yusifilla con el 502 si queríamos, pero lo rechacé, no por miedo al combate, ya que estaba cómodamente adormecido del miedo en ese momento, sino porque solo quería relajarme. Me hace pensar que podría haber hecho una diferencia, pero no lo hice por algo simplistamente egoísta.